Decía que, antes que nada, quería felicitarte por un éxito periodístico reciente, que es la publicación de estos reportajes, los papeles secretos del régimen, que la verdad es que alguien que ha trabajado en ABC, bueno, pues es un orgullo, ¿no?, ver cómo uno de los mejores ejemplos de periodismo que ha caracterizado a este periódico pues sigue vivo, ¿no? Y realmente todos estos documentos inéditos y los reportajes que lo acompañan pues es una muestra de que se sigue haciendo periodismo de calidad en este país. Bueno, Vieito, los asistentes tienen algunas preguntas, algunas a raíz de tu intervención y otras, lógicamente, que tienen en mente, sobre todo de política más inmediata, ¿no? Una de las asistentes le gustaría saber tu opinión sobre si va a ser una legislatura corta o larga, si ves suficiente solidez en el pacto entre PP y Ciudadanos, si ves a Susana Díaz como la futura lideresa del PSOE y ¿a quién ves más futuro dentro de Podemos? ¿A los errejonistas o a los pablistas? Esas cuatro cuestiones. Entonces ya es una... Bueno, vamos por orden. Como decía Jack el Destripador, vamos por orden. Vamos a ver, yo creo que la legislatura, conociendo la personalidad de Mariano Rajoy, debería ser una legislatura larga, porque a Rajoy no le gusta estar permanentemente en esto de... Oye, él va a hacer todos los esfuerzos por mantener que la legislatura cumpla su plazo legal, que será llevarnos hacia el 2019, 2020 en nuevas elecciones, ¿no? Conociéndolo, yo creo que va a intentar hacer eso, lo cual no quiere decir, como decía antes, el futuro está por escribir. Nosotros siempre está lleno de incertidumbres, puede pasar a cualquier cosa, pero en un principio, siguiendo las matrices de comportamiento del actual presidente del Gobierno, me parece que va a ser una legislatura que cumpla su plazo. En cuanto al Partido Socialista, yo creo que, aunque puede aparecer una tercera vía, desde luego entre Pedro Sánchez y Susana Díaz no cabe duda que va a ganar Susana Díaz. No sé, a mí me gustaría que los candidatos el Partido Socialista tiene gente muy buena. Ahora se habla de una tercera vía que podría ser Ramón Jáuregui, que es un hombre de cierta edad, pero bueno, este es uno de los pocos países en que se sobrevalora la juventud a la hora de gobernar, ¿no? En los Estados Unidos, que es una democracia bastante más consolidada y más compleja y más seria que la nuestra, un candidato tenía 69 años y otro 70, ganó el de 70. Quiero decir que no creo que haya que, es una reflexión mía, que haya que anatemizar y descartar a gente con la experiencia de personas como el propio Ramón Jáuregui. Pero en un principio todo apunta a que la que más papeletas tiene para ser próxima secretaria general es Susana Díaz. Es una mujer con determinación, con una vocación política muy fuerte y desde luego tiene bastante más experiencia política que Pedro Sánchez, ¿no? Y finalmente, entre los errejonistas y los pablistas, no tengo ni idea. Honestamente reconozco que no es... Pero sí creo que lo más interesante de Podemos es que si de verdad quiere ser una alternativa de izquierdas, debería hacer un discurso más moderno, más vinculado a este mundo tan complejo en el que hablamos. Aunque ellos se envuelven de supuesta modernidad, en realidad es una supuesta modernidad que solo es envoltura, es papel de parafina, pero en realidad estamos ante la más vieja idea política de la izquierda que ha fracasado en el siglo XX y que tiene en Cuba y en Venezuela sus dos mejores ejemplos. No nos olvidemos que Podemos nace y eso está demostrado, lo publicamos nosotros hemos publicado y ellos dicen, no, hemos ido a nosotros no nos han llevado a los tribunales, nosotros hemos publicado los documentos del gobierno de Hugo Chávez financiando y pagando 7 millones de dólares con un texto que decía para crear una izquierda, un nuevo partido y crear las condiciones políticas en España que favorezcan las ideas del chavismo. Bueno, ya se ve lo que es el chavismo. Entonces, me llama mucho la atención que no se les ponga en contradicción con esas realidades que tanto defendieron y que hay pruebas palpables, ya no solo los documentos de la transferencia, sino intervenciones de ellos, ¿no? Me parece que Rejón representa una idea más moderna de izquierda,
mientras que Pablo Iglesias representa una idea mucho más antigua, la vieja idea de culto al líder, etcétera, etcétera. Pero yo creo que a medida que España vaya recuperándose de la crisis económica, que como decía al principio ha dejado muchos destrozos, a mí me parece que Podemos se va a ir desinflando. O sea, Podemos es un poco la manifestación del cabreo de una gran parte de la ciudadanía a la que de alguna manera se dijo, dame tu cabreo que yo me voy a vengar por ti. Pero afortunadamente esto no es Venezuela y yo creo que esto se va a ir desinflando y si no, tiempo al tiempo. Al hilo de lo que acabas de comentar sobre el futuro de Podemos, hay dos preguntas coincidentes sobre el papel de estos nuevos partidos políticos. ¿Crees que están suponiendo una aportación positiva o, por el contrario, son un problema para la democracia española? No, a mí me parece que en democracia es bueno que surjan nuevos partidos, a mí me parece que en democracia es bueno que la sociedad tenga capacidad de desde abajo poner en marcha iniciativas políticas. A mí, como idea general, me parece bueno y me parece un buen síntoma de salud de cualquier sociedad democrática que nazcan formaciones políticas del tipo que sea. Lo que pasa es que ese mismo paraguas democrático tiene que amparar a aquellos que podamos, por lo menos, señalar las contradicciones claro, venían para no ser casta y tienen todos los tics de la casta, ¿no? Venían para introducir aire fresco en sus propias formaciones y tanto en Ciudadanos como en Podemos, pues ya vemos que la tendencia del ser humano siempre es a imponer sus ideas, con lo cual yo creo que bienvenidos, pero que tampoco que sepan que no nos han deslumbrado. Por lo menos yo creo que la sociedad española no se ha deslumbrado con ninguno de ellos. Una de las asistentes le pregunta si ve una España fraccionada en el futuro o una España unida. ¿Cuál es el futuro que ves a los nacionalismos? Hombre, yo espero que España se mantenga unida por muchas razones. En primer lugar, porque con el paso del tiempo siempre se impone las situaciones inteligentes y aquellas que no van contra la inteligencia. Eso por regla general. En segundo lugar, porque la fortaleza de la historia y la fortaleza del Estado español es muy grande. Y en tercer lugar, porque hay un cansancio en la sociedad catalana. La vasca ya abiertamente abandonado. Yo creo que después del final de ETA, a nada que viajen ustedes a Bilbao o a San Sebastián, verán que es una sociedad que puede haber el caso de Alsasua y, en fin, y esos problemas. Pero yo creo que en general nadie en el País Vasco plantea ahora mismo, evidentemente habrá un 20, un 25, un 30% de población que se mantengan ideas independentistas, pero la mayoría ahora mismo del País Vasco no está en esa deriva. El problema lo tenemos en Cataluña. En Cataluña tenemos un problema muy grave, que es la combinación y la suma, yo creo que de una deslealtad del movimiento nacionalista en sus distintas manifestaciones, derecha, centroderecha, izquierda, extrema izquierda, y la impericia de los distintos gobiernos, no solo de todos los gobiernos de España, que no han sabido enfocar el problema catalán de forma adecuada. En Cataluña, el gobierno de España, el que tiene que defender a todos los españoles, no ha hecho otra cosa nada más que ceder, nada más que ceder. Pero desde el gobierno de Adolfo Suárez, cuando en el 77, después de las elecciones del 77, y se pone en marcha las constituyentes y se redacta la Constitución del 78, hasta nuestros días, no se ha hecho otra cosa nada más que ceder. El actual gobierno, el de Mariano Rajoy, no cedió porque ya estaba en el límite, estaba prácticamente en el borde, es decir, tolerar un referéndum. Yo puedo entender un referéndum, pero siempre dentro de la ley, siempre dentro de la ley. Pero lo que no puedo entender es un referéndum ilegal. Entonces, si no cumples las leyes, ¿qué vas a esperar? Es decir, aquí yo traigo un dato muy interesante que hoy publicábamos en ABC, que me parece muy interesante, que siempre hay que, por lo menos, imitar a los buenos, que es que en Gran Bretaña hay un ministro, que por cierto es de origen pakistaní, que es el ministro que lidia con las comunidades, con las diversas minorías, y ha dicho que quiere implantar un juramento de lealtad a los valores británicos que tendrá que hacerse todos los cargos públicos y los funcionarios, porque esos valores son los que velan por la democracia, la igualdad de todos los ciudadanos y la libertad de expresión.
Y dice él, en un artículo que publicaba ayer en el Sunday Times, dice, hay que respetar la ley, incluso aunque te parezca, tal cual, lo escribe así, aunque te parezca que es como el culo, porque si no estás de acuerdo con ella, en democracia puedes cambiarla. Bueno, pues lo que tienen que hacer los señores nacionalistas es, una, presentar dentro de la ley su propuesta, someterla a votación y utilizar la democracia para cambiarla. Pero lo que no pueden hacer es lo que están haciendo ahí. ¿Pero qué se esconde detrás de eso? Se esconde algo mucho más perverso. En primer lugar, es el embrión de un planteamiento absolutamente totalitario, que no respeta la opinión de los demás. Y en segundo lugar, hay una especie de supuesto amor a la tierra que enmascara un complejo de superioridad. Nosotros somos mejores que los demás. Y se expresa en dos ideas que son absolutamente falsas, absolutamente falsas. Y cuando las criticas, pues como hay una izquierda en España dispuesta a entenderlo, no sabemos muy bien por qué, porque no hay nada más contrario a la izquierda que el nacionalismo, y es la idea de que España vive gracias a Cataluña. Mentira. Es una mentira objetivable. No es cierto. Dos, la solidaridad interterritorial es negativa. Mentira. Es lo que ha hecho progresar a Europa y es lo que ha hecho progresar a España y es lo que permite que Cataluña tenga la bonanza económica que tiene o la diferencia económica que tiene con respecto a otros territorios. Por tanto, a mí me parece que es el problema, desde mi punto de vista, más grave que tiene España, pero también me parece que habrá que... Yo creo que a veces los políticos no saben la fuerza que tiene el Estado. El Estado tiene muchísima fuerza. Lo demostró en la lucha contra el terrorismo. Es cierto que eso duró muchos años y que fue muy complejo y que cuando hay vidas por medio es todo mucho más difícil. Pero el Estado democrático, tiene muchísima más fuerza que aquellos que lo quieren subvertir. Hay una pregunta que interpela directamente a la tesis de tu intervención y es ¿cuántas cosas, pregunta, no se habrían hecho sin la queja y la reivindicación? ¿Cómo? ¿Cuántas cosas no se habrían hecho sin la queja y la reivindicación? Sí, hombre, el motor de la... Una cosa es la queja y otra cosa es la subcultura de la queja, que son dos conceptos distintos. Yo estoy de acuerdo, la reivindicación ha sido el motor de progreso. Antes hablábamos del progreso, por lo menos era una de mis ideas centrales, la idea del progreso. Lo que pasa es que, evidentemente, a veces subvertimos o perdemos el valor, el significado de las palabras. Una autopista que una el eje atlántico en Galicia, pongo ese ejemplo porque lo viví de cerca y como decía Unamuno, hablo mucho de mí mismo porque es el hombre que más conozco, hablo mucho más de tierra, de lo que conozco de cerca. Una infraestructura que uniese desde Ferrol a Vigo todo el eje atlántico es mucho más progresista que lo que la supuesta izquierda progresista combatía. Por poner un ejemplo, la misma ferroviaria vasca que va a llevar el tren de alta velocidad al País Vasco estuvo parada precisamente por las presiones de la izquierda, de la extrema izquierda vasca, como algunas infraestructuras entre el País Vasco y Navarra, y así tantas y tantas otras que, es decir, depende de lo que entendamos por progreso. Creo que hay que distinguir la capacidad del ser humano por reivindicar y por siempre tender hacia el punto límite que hay en matemáticas, que es el punto al que tiendes y nunca alcanzas, y otra cosa es esa subcultura de la queja de la que yo apuntaba. Vamos con la última pregunta ya en el plano más del sector de los medios de comunicación. A la vista de la evolución de la publicidad y de los lectores en papel y en digital, ¿cuál es el pronóstico que haces para la prensa escrita en el futuro? ¿Qué tiene que hacer la prensa, los medios de papel, para asegurar su supervivencia? Bueno, yo creo que la prensa escrita ya la han matado Negroponte. Si le hacemos caso a Negroponte, el año pasado ya no habría periódicos, porque dijo que en el 2015 terminaron los periódicos. Es cierto que estamos padeciendo una crisis, sobre todo de venta de ejemplares. Creo que somos uno de los sectores más tontos de todos los sectores del mundo. Es decir, yo no conozco a ningún sector como el periodístico, el de los medios de comunicación, que haya tomado tantas iniciativas para hundir su propio negocio. No conozco ninguno, vamos, honestamente. Pero, dicho esto, a mí me parece
que lo que está ocurriendo ahora mismo, y tenía un ensayo y estaba trabajando sobre eso Umberto Eco, y hay mucha gente que el problema es que se está simplificando tanto, y por eso las mentiras calan con mucha más éxito que antes, porque no hay pensamiento complejo. La prensa todavía hoy aporta un pensamiento complejo, elaborado, de síntesis, pero al mismo tiempo elaborado, que permite entender y comprender lo que ocurre. Yo siempre doy un dato. El día que más periódicos se vendieron en España en la historia fue el 12 de marzo del 2004, el día siguiente a los atentados del 11 de marzo. Se vendió todo lo que se puso en el kiosco y más que se hubiese puesto, partiendo que ya todas las ediciones eran ediciones especiales con muchos ejemplares. El día anterior, España había batido su récord de consumo de radio y televisión, es decir, que quien acudía al kiosco conocía la información. ¿Qué buscaba la gente en el kiosco? Buscaba explicaciones, buscaba tratar de entender lo que ocurría y lo que podría ocurrir. Y yo creo que los periódicos, los medios de comunicación, pero el periódico clásico, manejamos, nuestra materia prima es la actualidad, y la actualidad es caótica. Nosotros nunca sabemos cuándo en Lorca va a haber un terremoto, cuando se cae, en fin, el cielo en forma de agua en una ciudad y se lleva a 2 personas por delante, o cuando un papa, que nunca lo sabíamos, renuncia, que nunca había ocurrido, o cuando se muere Emilio Botín, ese tipo. Es decir, tú manejas algo que es caótico, que es la actualidad. Y lo que hacemos nosotros es ordenarlo. Y lo hacemos con un código que el lector establece ya desde el principio y sabe y entiende perfectamente cuando va leyendo el periódico muchas cosas y muchas interpretaciones que ya le aportamos justamente si lo llevamos de un tamaño, si va en una página, etc. Y sobre todo en la sobreoferta informativa que tiene el mundo actual, los periódicos y el papel de los periodistas va a volver a ser el de siempre, tener la capacidad de síntesis, contarlo con claridad, que sea cierto, que es muy importante porque estamos instalados en una información cargada de mentiras, hacerlo con amenidad y hacerlo con rigor. Yo creo que eso va a seguir existiendo y va a seguir siendo la esencia del periodismo. ¿Cuántos años dura el papel? Yo creo que va a durar mucho más de lo que dicen algunos, y yo creo que va a haber un resurgimiento del papel, como lo hubo en su día de la radio. En 1951, el presidente de la NBC, cuando empezaron las primeras emisiones de la televisión, dijo: «Viva la televisión, la radio ha muerto». Y desde entonces la radio ha vivido esplendorosas etapas, y en España, sin ir más lejos, porque tenemos un modelo propio de radio. Yo creo que la prensa volverá a tener importantes momentos, sobre todo si en lugares como estos, como la universidad, ponen de moda otra vez algo tan fundamental como es la lectura. Hay que volver a leer. Ahora mismo no se lee. El consumo en Internet, que nosotros lo tenemos medido, son apenas 5 minutos deteniéndose entre 20 y 25 segundos en el titular. Eso no es informarse, eso es reconocer por la mañana la actualidad, pero no es estar informado, y la sociedad democrática necesita tener una opinión pública, es decir, una ciudadanía que tenga opiniones, y para conformar las opiniones yo creo que nada mejor que leer. Por tanto, la lectura evidentemente se puede hacer en cualquier soporte, pero la lectura clásica en prensa yo creo que le queda todavía mucha vida. Muchas gracias, Beito. Has venido en un día excepcional. Tú conoces bien la realidad de la región de Murcia y sabes que aquí lo que nos falta es precisamente agua. A veces siempre ha sido muy sensible a los problemas de todo el Levante y siempre ha apostado por una solución, un pacto de Estado para todas las comunidades autónomas. Yo estoy convencido de que si te pido en nombre de todos que sigas manteniendo el tema del agua en la agenda informativa de ABC, pues seguro que no me equivoco, ¿no? Y sé que será sensible. Muchas gracias, Beito, por venir. A vosotros. Muchas gracias.